más. Amén. Estoy contento de estar aquí en esta tarde predicando la palabra del Señor. Hacía como 2 meses que no predicaba. Ustedes saben la razón y el motivo, pero gloria a Dios. Le pido al Señor que tenga misericordia de mí, me dé palabra. Lo que Él me dé a mí para compartir con ustedes, que ustedes lo puedan recibir. Amén. Aleluya. ¿Lo tienen? Amén. Uno de mis versículos favoritos lo aprendí desde el primer día, prácticamente desde antes de convertirme. Pero aunque lo hubiera aprendido y leía la Biblia antes de convertirme, como no había aceptado el señorío o la soberanía de Dios sobre mi vida, amado hermano, tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y así no se puede vivir, porque la Biblia dice, le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y muchas personas se preguntan qué quiso decirle el Señor cuando le dice, dura cosa dar cosas contra el aguijón, cuando estamos con un pie para servir a Dios y otro pie servimos nuestras propias necesidades, nuestra propia conveniencia. Cuando el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, Él no estaba, los discípulos, amado hermano, todavía no habían visto a Jesús morir en la cruz. No estaba hablando del sacrificio de Jesús, de Él que Él había hecho, porque Él no lo había hecho todavía. Pero sí, ellos habían visto las cruces en medio de la carretera, en los montes, en los collados, de las personas que eran crucificadas y eran muertas cuando desobedecían las leyes romanas. Pues ellos veían eso. Entonces Jesús lo que le quiso decir es, cuando tomaran su cruz, es que deben estar dispuesto, porque la cruz lo que significaba era sufrimiento hasta la muerte, morir. Pues Jesús lo que le estaba diciendo era, tomad vuestra cruz y seguidme. Lo que le estaba diciendo es, ustedes tienen que seguirme aunque le cueste la muerte. Wow, eso es duro. Cuando Jesús empezó a predicar estas cosas y a decir estas cosas, la gente empezaban a irse, porque ellos estaban por los panes y los peces. La gente iba por los panes y los peces, como muchas personas vienen a la iglesia buscando los beneficios, pero no el compromiso. Santo Dios, aleluya. Y es necesario que el compromiso sea primero para nosotros alcanzar el reino de los cielos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. En el principio era el verbo, la palabra de acción. En una oración, en la gramática, en una oración, el verbo es la palabra principal de esa oración, es la palabra principal, la palabra de acción, la que le da vida a esa oración. En el principio era el verbo, la palabra de acción, el verbo, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estaba ahí al lado de Dios. Y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él, Gloria a Dios. Se me pasó. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está el detalle de todo el asunto. Lucas capítulo 3, el libro anterior. Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como está escrito en el libro
de la palabra del profeta Isaías. Dice, voz del que clama, hablando de Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se doblará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Llévenme en oración. Amantísimo Señor y Por eso Padre digo que celestial, oren por mí para que me den palabra. Dios todopoderoso, Padre, Señor, venimos ante tu por tu presencia, presencia, Dios mío, Señor, en esta hora, bendito Dios. Por tu palabra bendita, santa, justa y buena. Por tu palabra gloriosa que permanece por todos los siglos. Gracias, Señor, por ella, Señor. Háblanos, Señor, y dirígenos, Señor, y danos fuerza, Señor, para continuar adelante sirviéndote a ti, que hiciste los cielos y la tierra. Que tu palabra vaya y haga aquello para lo que tú envíes, que no torne atrás vacía, ni caiga en tierra, sino que germine en los corazones de cada uno, incluyendo el mío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Pero no se le siente encima la alabanza. Santo, aleluya, Gloria a Dios. A pesar de todo, es una de las razones por las cuales yo soy pentecostal. No tanto el hablar en lengua, las sanidades y las profecías que ustedes saben, sino que tenemos una libertad muy única de adorar y alabar a Dios. Santo En Dios. nuestros servicios. Le damos gloria a Él porque Él hizo todo en nuestra vida. El nacimiento milagroso de Juan el Bautista se menciona en la Biblia, y la Biblia dice de Juan el Bautista, recuérdense que estaba Moisés, estaba Pedro, estaba Pablo, estaban Elías, Eliseo y tantas diferentes personas que la Biblia menciona muchas cosas acerca de ellos, mucho. Y nosotros, si fuéramos a escoger a alguien, decíamos Moisés es el más grande de la Biblia. Otros dirían Pablo es el más grande de la Biblia. Otros dirían Eliseo, Elías son los más grandes de la Biblia. Pero la Biblia enseña, Jesús mismo diciendo que y lo poquito que escribió Juan el Bautista, ningún otro nacido de mujer fue más grande que Juan el Bautista. Y después dice, en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Son nuestro deseo y nuestro anhelo de todos los tiempos debería de ser, amado hermano, no ser como Juan el Bautista, sino el anhelo de todos los tiempos debería de ser que nosotros conozcamos al Señor Jesús de tal forma que un día nos vayamos para el cielo, si nos toca partir de esta tierra, nos vayamos y estemos como el Señor, con el Señor. Aquí en la tierra humillarnos delante de Dios como el soberano de nuestras vidas, para que entonces allá en el cielo podamos ser Amén. Santo, el más pequeño. Porque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el más grande aquí en toda la tierra. Amén. Dice la Biblia que nació Juan el Bautista y fue algo milagroso. Era Zacarías y Elizabeth. Y Elizabeth era estéril, no podía dar a luz. Y Zacarías era sacerdote. Y le tocaba el turno de ir a hacer sus oficios como sacerdote de Dios. Y era temeroso del Señor y vio una visión mientras hacía los servicios de Dios. Vio una visión que un ángel se le apareció diciéndole que Elizabeth iba a dar a luz un hijo, y él dijo, ¿cómo puede ser? Ella ya es vieja, yo también, y nunca hemos podido tener hijos, y ahora vamos a tener un hijo. Y el ángel le dijo, va a tener un hijo, pero no solamente va a tener un hijo, yo te voy a dejar mudo a ti por no creer a Dios. Te voy a dejar mudo por no creer a Dios. Un
milagro tan grande, tan maravilloso como el dar a luz un hijo y ser anunciado por el mismo Dios. El nacimiento de Moisés no fue anunciado por Dios, el nacimiento de Elías, de Zaqueo, de ninguno fue anunciado por Dios, como fue anunciado por un mismo ángel que vino del cielo a decirle a Elizabeth también que iba a dar a luz un hijo. Y como Dios no se equivoca, cuando Dios habla, Dios no se equivoca, pues él tuvo su hijo Elizabeth y fue grande ante los ojos de los hombres y delante de los ojos de Dios, y nació para preparar el camino a Cristo. Isaías 40, el capítulo 40 es lo que nos está relatando aquí cuando dice: mas el que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Habían pasado 30 años desde su nacimiento, porque nació más o menos unos cuantos meses antes que Jesús. Pero ya él estaba predicando en el desierto cuando Jesús empezó a predicar, a tal forma que Jesús se fue y se bautizó, se bautizó delante de Juan, y Juan, entendiendo que Jesús era Jesús y que Jesús era Dios, le dijo: yo no soy digno de bautizarte, yo debo ser bautizado por ti, mas tú vienes a mí para... Y el Señor le dice: deja, porque así conviene que se cumpla, se haga toda justicia. Y lo bautizó. Santo y Dios, cuando aleluya. lo bautizó hubo otro milagro más. Vino una paloma del cielo y descendió sobre Jesús mientras salía del agua, y dijo: este es mi Hijo amado, Vive Dios. en el cual yo tengo complacencia. A pesar de que ustedes admiran a Juan y lo tienen como profeta y lo tienen como un gran hombre de Dios y lo tienen como lo más grande que se ha levantado en Israel hasta ahora, yo quiero que Israel entienda, y todos aquellos que escuchan esas palabras, la Biblia dice: este es mi Hijo amado y en él es que tengo complacencia. Dios. Santo, aleluya. Cuando Jesús se fue al monte de la transfiguración, se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y allá estuvieron en el monte de la transfiguración, y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar, y bajó Moisés y Elías en una forma de brillo, y la gloria de Dios también descendió sobre aquel lugar. Acuérdense, Moisés, el cuerpo de Moisés nunca se supo dónde estuvo, y Elías nunca había visto muerte. Pero ahora descendieron de donde estaban y se pararon en aquel lugar los más grandes, hombres más grandes en toda la Biblia, en aquel entonces conocido, y se levantan en aquel lugar. Y Pedro quedó asombrado, porque nosotros tenemos a tener la tendencia de quedar asombrados. Nosotros nunca deberíamos de perder el asombro que tenemos por el Cristo de la gloria que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nunca deberíamos perder el asombro de las cosas que Dios hace y la maravilla que Dios siempre está haciendo. Pedro se quedó asombrado de Elías y de Moisés y le dijo al Señor Jesús: mira, bueno es que nosotros estemos aquí, vamos a prepararle una casita para Moisés, y una para Elías y una para ti también. Y vino una voz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a él oí. A Jesús, en otras palabras, regañando a Pedro: no es la ley de Moisés, no es Moisés, no es la ley, no es lo que sepamos, no es el hombre de por sí. No es Elías, no son los profetas, no son los que hablan lindo y los que hablan bonito, tampoco, ni es Moisés, ni es Elías, es Jesús. Jesús debe ser el todo de nuestras vidas. Jesús debería de ser siempre el Señor de nuestras vidas. Jesús es el único que debería de siempre oír. Por eso es que la Biblia dice que todo monte será rellenado, todo valle se difundirá, se abrirán caminos nuevos. La Biblia no estaba hablando de algo físico, de la tierra regular que se iban a allanar y los montes se iban a desaparecer y todo iba a ser plano. No, es que el camino del Señor iba a ser presentado por Juan de tal forma para que el hombre reconociera que no era Juan, no era Moisés, no era Elías, no eran los profetas, no es el hombre, solamente el Cristo de la gloria es el que puede salvar.
haber salvación. Y por ahí hay quien predican eso, pero lo predican astutamente. No puede haber salvación sin el reconocimiento de que Dios es soberano. Y si reconocemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, eso implica una obediencia a todo lo que está escrito en la Biblia y a todo lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Si nosotros entendemos que Jesús es soberano de nuestras vidas, jamás en nosotros vamos a querer ofenderlo y hacer cosas que a Dios no le agradan. Somos hijos de Dios y hemos aceptado y hemos reconocido que Él es soberano, no aceptado, porque que yo acepte o no acepte, eso no deja de hacer que Jesús siga siendo soberano sobre todas las cosas. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es soberano, eso implica una salvación, eso implica una obediencia en nuestras vidas. Gloria a Dios. De otra forma, no estamos diciendo que Él no es soberano en nuestra vida. Si nosotros hacemos como nosotros nos da la gana, viviendo la vida cristiana, nosotros estamos echando de menos la soberanía de Dios. Hemos aceptado a Jesús como Salvador personal de su vida. Le hemos dado supuestamente nuestro corazón al Señor, pero al no aceptar su soberanía sobre nuestra vida. Santo Dios, aleluya. Y hacer como nosotros queremos hacer, no hay entrada para nosotros al Señor. Yo sé que esas son palabras duras. Santo Dios. Pero no es que seamos salvos por obra. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero la Biblia dice, además se lo voy a leer para que no se piense que me lo estoy inventando. Mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Wow, no, espérate, déjame poner el teléfono aquí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero después que dice que no es por obra para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, hemos sido hechos por Él, por eso Él es nuestro soberano, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Si nosotros dimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no obramos, hermano, estamos haciendo a Dios mentiroso. No obedecemos lo que la Biblia enseña, estamos haciendo a Dios mentiroso. Eso es la soberanía de Dios. Eso. Y ve Dios. Observe el sermón de Juan. Y voy a terminar porque quiero ser breve, pero ni me acuerdo a qué hora empecé. Pero denme por lo menos hasta las 3. Observen el sermón de Juan. Todo valle se rellenará. ¿Qué significa esto? Si eso es demasiado de gráfico para que todo valle se rellene así de momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiso decir la Biblia cuando dijo eso? Dios no tiene una máquina gigante que va a rellenar de remover tierra. Esto tendrá que ver entonces con la vida del hombre, con nuestras vidas. Yo me imagino que cuando dice que todo valle, todo lo alto se rellene, es el hombre, amado, cuando Jesús vino, que se humilló hasta lo último, se hizo como hombre, espera de nosotros, amado hermano, lo mismo, que nosotros como cristianos siempre deberíamos de ser personas humildes y sencillas. Lo alto que pueda haber en nuestros corazones, los montes que pueden haber en nuestra vida, todo eso será rellenado. Y nosotros, amado hermano, caemos en tierra, amado hermano, en humillación, entendiendo que, amado hermano,
la vida cristiana debería de ser en nosotros cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador personal de nuestra vida, debería de ser en nosotros una segunda naturaleza, la humildad. Pero a veces lo contrario. A veces somos cristianos. Mira, yo conocí una iglesia que no quería asociarse con la iglesia que yo pastoreaba. Le quiero decir lo que es humillación, contrario a lo que no es. Yo estaba pastoreando una iglesia y como 2 cuadras más adelante había otra iglesia. Y esta otra iglesia no se asociaba con nosotros porque decían que eran muy santos. Que ellos eran muy santos y si se asociaban con nosotros, eran los del mismo concilio, para colmo. Santo, aleluya. Si se asociaban con nosotros, se iban a contaminar porque nosotros estábamos contaminados. Y yo le decía a Monse, me rascaba la cabeza y le dije, ay Monse, yo como que esta gente nos está mandando al infierno, no estamos perdidos para ellos, porque no se querían contaminar contra nosotros y, amado hermano, y nosotros seguimos predicando a Cristo, amado hermano, nunca pensando que somos superiores a nadie, al contrario, pensar en los demás como inferiores a nosotros. Ese es el mal que a veces existen en las iglesias, se enorgullecen y se olvidan de Dios y rechazan a la gente. Vive Dios. Se creen más espirituales. Eso pensaban los fariseos y los saduceos y los herodianos. Se creían más espirituales que nadie. Y el Señor le dice, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un convertido, un discípulo, y una vez los habéis hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Los escribas y los fariseos, amado hermano, donde quiera estaban, tratando de hacerle la vida imposible a Jesús porque querían que Jesús guardara todo. Pero ellos no guardaban nada. Se vestían de ropas ostentosas, se ponían lo mejor, se cubrían de pies a cabeza, estaban, amado hermano, corriendo por todos lados, esperaban que fuera la hora de la oración para tirarse en la calle, para así poder levantar la mano en el medio de la calle para que todo el mundo los viera. Y la Biblia dice, ya ellos tienen su galardón. Porque su recompensa es aquí entre los hombres. La recompensa del que se humilla es en el cielo. Vive Dios. Santo Dios. Por eso estaba un fariseo y un publicano en la iglesia. Y uno estaba bien cerca del altar y decía, yo le doy gracias a Dios que yo no soy pecador como la ramera, como la prostituta. Yo no soy como ellos. Y después miró al publicano y le dijo, ni como este publicano. Ni como este publicano. Y el publicano estaba en la parte de atrás de la iglesia, quizás casi en el atrio para salir para afuera. Y se daba en el pecho y decía, Dios sé propicio a mi pecador. Sí, reconozco y ese es menester. Nadie se salva sin reconocer que es pecador primero. Y eso es lo que pasa, amado hermano. Hemos torcido el evangelio y no le enseñamos a la gente que están perdidas, que necesitan a Cristo porque son pecadores. No hay nadie que no sea pecador. Y se daba en el pecho, sé propicio a mi pecador. No dijo, oh Señor, no quiero ser como ese fariseo. Mira, estoy aquí humillado. Tú sabes que yo siempre estoy orando acá. No dijo nada, sé propicio a mí que soy pecador y ten misericordia. Dice la Biblia que él salió más justificado para con Dios que el fariseo, que decía que daba el diezmo de todo, daba las ofrendas, ayudaba a las viudas, ayudaba a los pobres, hacía tantas diferentes cosas. Lo que mató a los fariseos, lo que distorsionó a los fariseos, lo que los hizo no entrar al cielo, es, amado hermano, es que tenían una religión externa, por fuera. El publicano la tenía por dentro. Y esa es la religión que nosotros tenemos que tener, una religión por dentro.
reconocer que somos pecadores, llevarle el evangelio a las personas para que acepten a Jesús, no para que acepten, para que reconozcan a Jesús como soberano. Y como soberano dicen que son pecadores y se pongan a obedecer la palabra de Dios. Y se pongan a obedecer la palabra de Dios. Nosotros Santo, no vamos aleluya. para el cielo como los fariseos. Tener conocimiento de Dios. Miren, yo conozco personas. A mí una vez yo fui a hablarle a alguien del Señor y me dijo, si yo sé más Biblia que tú. Tenía una cerveza en la mano y un cigarrillo en la boca. Me dijo, si yo sé más Biblia que tú. Allí maltratando a la mujer y maltratando a los hijos. No, si yo sé más Biblia que tú. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. No es tanto el conocimiento, es ese conocimiento usarlo para reconocer la soberanía de Dios y obedecer a Dios en esta tierra antes que Él venga y traiga el juicio sobre esta tierra. Por eso el publicano se salvó y el fariseo se perdió, porque el fariseo tenía religión, estaba lleno de religión, estaba bien salvo según él. A veces nosotros no podemos dudar de nuestra salvación. Y aunque en cierto sentido estoy algo de acuerdo con eso, no estoy totalmente de acuerdo con eso. Nosotros tenemos, la Biblia dice en el capítulo 11, por si no me creen, en el capítulo 11 del libro de Corintios, la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos antes de tomar la cena del Señor. También la Biblia dice en otro lugar que nosotros tenemos que examinarnos para ver si estamos en la fe o no. Porque nuestra religión es externa, no interna por dentro, como debería de ser. Nos basamos en el conocimiento que tenemos de las cosas de Dios. Y pensamos que ese conocimiento nos va a salvar. No es el conocimiento que nos salva, es reconocer a Jesús como soberano de nuestras vidas. Es hacerlo Señor de nuestras vidas. Santo Dios. Como dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los humildes, hagámosle saber que Dios los elevará. La mujer en el pozo, ¿se acuerda? La mujer samaritana que estaba en el pozo, estaba en el valle. El ciego Bartimeo estaba en el valle, María Magdalena estaba en el valle. Nuestro Señor los salvó y los alzó de aquel valle en que se encontraban. La samaritana se creía salva. Desde entonces nuestros padres dicen que en este monte es donde se tienen que adorar, ustedes los judíos no saben, aquí es donde se tiene que adorar a Dios y demás, pero el Señor le dice, pero el Señor para reconocer, para que entienda que no es el conocimiento que ella tuviera, sino era como viviera su vida, le dice, oye, trae tu marido para acá. Y ella dijo, yo no tengo marido. Y dijo, es cierto, 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Era bien religiosa y defendió su religión hasta lo último, pero estaba viviendo una vida impía. Santo Dios, aleluya. Y nosotros últimamente le estamos teniendo miedo a decirle a la gente que así no se va a entrar al cielo. No importa el diezmo que demos. Y los verdaderos cristianos, ¿saben por qué nosotros fracasamos en dejar saber a la gente que necesitan a Cristo en su corazón? Porque ya no venimos a la iglesia tampoco. Y la Biblia dice, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Sí, la Biblia dice eso. Santo. Gloria a Dios. Vive Dios. Y si Dios es soberano de nuestras vidas, nosotros tenemos que obedecer todo lo que Él dice. Amén. Y eso es una de las cosas que Él dice. Gloria a Dios. Wow, estoy siendo muy fuerte y acabo de mi primer mensaje desde que llegué, pero Gloria a Dios, aleluya. téngame paciencia. El ciego Bartimeo tuvo que reconocer para salir del valle, para humillarse. El ciego Bartimeo tuvo que decir, Señor,
Señor implica, en inglés es Lord, jefe, rey, alguien que reina sobre mí. Señor, sé propicio, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció al Señor, lo reconoció como Señor, lo reconoció como soberano. Y ahí fue que Dios lo salvó. Soberano, dispuesto a obedecer todo lo que el Señor le dijera. Cuando el Señor lo llamó, a pesar de que todo el mundo le dijo, deja de gritar, y la gente no lo dejaba pasar porque había mucha gente, y lo mandaron hasta callar, y que dejara de gritar, el Señor le dijo, ven, y él no le importó, si tenía que brincarle por encima de la cabeza de la gente, le brincaba por encima. Cuando Dios te toca tu corazón y te habla tu corazón, y empieza a mover lo más grande de tu interior, tu alma y tu espíritu y tu ser interior, cuando Dios empieza a maquiar eso, mira, no hay nadie ni nada que se te vaya a poner entre medio. Tú vas a llegar al altar de Dios y le vas a pedir a Dios que se Dios. Aleluya. Santo. Y le dices, ¿qué quiere que te haga? No importa lo que sea, un palacio. ¿Tú quieres un palacio? Él estaba pidiendo limosna, él podía pedir, pues dame $1.000.000, así no tengo que jamás pedir limosna. ¿Ah? ¿Qué hubiera pedido usted? ¿Ah? Limosna. Por eso es que mucha gente tiene mucho dinero, pero están viviendo en limosna. Gloria a Dios. Porque no hacen a Dios soberano de su vida. Trabajan 7 días a la semana, amado hermano, y a veces si les sobra el tiempo vienen a la iglesia. Santo Dios. Aleluya. Habla, Señor. Y él le dice, Señor, que recobre la vista porque soy ciego. Espiritualmente hablando y físicamente hablando estoy ciego. Estoy ciego. Y el Señor le dice, le abrió la vista. ¿Usted cree que si él le hubiera pedido, vamos a ser sinceros, qué usted cree? Si él le hubiera dicho al Señor, Señor, dame $1.000.000, el Señor se lo hubiera dado? ¿Qué te piensa? ¿Se lo hubiera dado? Yo creo que sí se lo hubiera dado. Vive Dios. Pero se hubiera ido perdido. ¿Se acuerdan del joven rico? El Señor le dice, los mandamientos sabe. Porque le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dijo, los mandamientos sabe. Y él le dijo, sí, todo eso le dijo, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y le dijo los mandamientos. El único que no le dijo fue el de no codiciará. El único que no le dijo fue el del sábado. Y el muchacho le dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dice, ok, yo te voy a dar todo. Da todo lo que tienes, todas tus posesiones, todo, véndelo y dáselo a los pobres. Y el muchacho que tenía religión, porque a él había guardado todos los mandamientos, porque hay personas que viven por los mandamientos, dice que viven por los 10 mandamientos, o por los 9, pero no son salvos. Entonces, ese joven, pues el Señor le dice, pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven, sígueme. Y el muchacho se fue con la cabeza baja triste. El Señor le dejó los millones que tenía, se los dejó, pero perdió la vida eterna. Vive Dios. Perdió la vida eterna. Tenía todo y le faltaba la vida eterna y sabía, porque los bienes que poseemos no nos salvan, amado hermano, la religión no nos salva, guardar mandamientos no nos salva, ni ritos, amado hermano, lo que nos salva es que hagamos a Jesús soberano de nuestra vida. Y lo obedezcamos. Además, dice que la obediencia es mayor que los sacrificios. La obediencia es mayor que el ayuno. Porque el ayuno es un sacrificio. La obediencia es mayor, amado hermano, que lo que la Biblia llama sacrificio. Oración es sacrificio para algunas personas. Pero la obediencia es aún mayor que eso. La obediencia. Tenemos que empezar obedeciendo en lo poco para que en lo mucho
podamos obedecer también en lo que concierne a nuestra salvación. Gloria a Jesús. Santo Dios. El joven rico se fue, la mujer samaritana, el ciego Bartimeo, María Magdalena. El Señor los sacó de donde estaban, porque se bajará todo monte y collado. El orgullo debe ser humillado para que nosotros podamos ser ayudados en el reconocimiento del reino de los cielos. Pero el problema del orgullo es tan antiguo como Satanás mismo. Porque Satanás, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el cielo guardando el trono de Dios, Satanás Dios lo había puesto para guardar el trono del Señor. Tremendo, qué tremenda posición. Una de las posiciones más grandes. Además, la Biblia le llamaba Lucero, Lucifer. Lucifer dañó ese nombre. Lo dañó porque Lucero es algo lindo. Gloria a Dios. Y ahora significa algo horrible. Lucifer guardaba el trono de Dios, pero el orgullo entró. ¿Para qué yo estoy guardando el trono de Dios si yo me puedo sentar en ese trono o estar por encima de ese trono? Y en el momento que lo pensó, en el instante que lo pensó, dice la Biblia que cayó del cielo como un rayo. Porque el orgullo lo destronó, el orgullo. ¿Sabe por qué muchas personas no tienen? Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la iglesia en Chicago, en Semaní, la cual fuimos miembros por muchos años. Francisco era miembro de allí. En la iglesia de Semaní, yo creo que más de la mitad de la iglesia eran indocumentados, no tenían papeles. Pero Reagan, en el 1984, 2, por ahí, pasó una ley que todo el mundo, una amnistía total, a 12 millones de personas les dio amnistía para que se hicieran documentados. Muchas de esas personas estaban en nuestra iglesia y nosotros les ayudamos a llenar papeles y demás para que se hicieran documentados y demás. Muchas personas no lo pudieron hacer y preguntaban y decían por qué. Lo que pasa es que, para que usted entienda lo que es el orgullo, no solamente espiritual, sino para que usted entienda el orgullo físico. Lo que pasa es que si algunas personas hubieran recibido papeles, como hoy en día también, yo conozco personas que yo sé que si Dios le da papeles, si Dios le permite arreglar papeles aquí en este país, la cabeza se le va a poner así de grande que no vamos a poder balancear el cuerpo. Por el orgullo que hay en su corazón. Eso es orgullo. Ustedes los han visto. Ustedes los han visto. Aquellos que después que agarran papeles empiezan a hablar inglés. Nunca habían hablado inglés. Y de momento empiezan a hablar inglés y todo. Y nosotros que tenemos papeles, a veces nos avergonzamos de lo que esta nación, en el camino que esta nación va. Porque cada día se aleja más de Dios. Cada día se aleja más de Dios. Dice la Biblia, los caminos torcidos serán enderezados. Cuán tortuosa es la mente. Cuánta tortura le causa la mente del hombre que es pecador. Miente, engaña, roba, es deshonesto en los negocios. Pero dice la Biblia que los caminos torcidos serán enderezados. Porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor, todas esas cosas tienen que desaparecer en nuestras vidas. Porque si hacemos a Dios soberano, esa vida ya no debe existir en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Si nos quedamos con lo mismo, poca vergüenza, mentira, engaño, murmuraciones, chisme, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, divisiones.
Lo que estamos diciendo es que yo nunca recibí a Cristo como Salvador personal de mi vida. Nunca lo recibí. Sí, digo que lo recibí. Y tengo conocimiento y sé hablar el lingua de la iglesia, entiendo. Pero a mí me dice que esas cosas a Dios no le agradan y van en contra de todo lo que es obediencia a Dios. Dios ha enderezado a muchos que han sido retorcidos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, que era un publicano que se robaba. Los publicanos se hacían ricos. Siempre que la Biblia menciona a un publicano, tenía dinero, tenía casa, tenía de todo, porque era más lo que se robaban que lo que colectaban para el gobierno romano. Y el gobierno romano no le importaba. Yo estaba leyendo acerca de esto, de cómo colectaban los taxes, los impuestos. En los tiempos de los romanos lo que hacían era que le vendían un contrato a esta gente le pagaban al gobierno romano y después ellos colectaban los taxes con la protección del gobierno romano y siempre cobraban de más, como un negocio, cobraban más taxes, y entonces todo el mundo los odiaba. Pero cuando Zaqueo se trepó, estaba en el monte y Dios tenía que rellenar el monte y enderezar lo torcido que él estaba. Cuando estaba allá en el monte, el Señor vino y se paró en medio de una multitud de miles de personas. Había miles de personas. Señaló solamente a Zaqueo y le dice: Zaqueo, hoy me es necesario morar en tu casa. Y Zaqueo, no sé cuánto tiempo se tardó en treparse en el árbol, no sé. La gente no lo, él era chiquito, así como el tamaño mío quizá, o más chiquito, y trató de treparse en el árbol. Me imagino que se le hizo difícil, pero le voy a decir que bajarse en el árbol se le hizo bien fácil, bajó el anillo. Porque él quería ver a Jesús y ahora Jesús quería estar en su casa. Y fue tanto el impacto de Zaqueo, de Jesús en Zaqueo, que lo torcido quedó rellenado, los valles quedaron rellenados y lo torcido, amado hermano, quedó derecho, quedó enderezado. Fue tan grande el impacto que él dijo: Señor, yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Si yo le he hecho daño a alguien, un mal a alguien, yo le doy cuadruplicado 4 veces lo que yo le haya robado. La Biblia enseña que era un quinto, lo que él tenía que dar era un quinto, pero él iba a dar un cuarto. Mire el impacto que Dios había hecho en él. La Biblia en el Antiguo Testamento decía que se le ponía un quinto y él estaba dispuesto a dar un cuarto, que era más, una peseta en vez de 20 centavos. A todo aquel que quería engañar, y como había engañado casi a toda Jerusalén. Imagínense, estaba dispuesto a dejarlo todo. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Pero nosotros hoy y durante la semana nos vamos a impresionar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Hemos dejado todo por el Señor nosotros? ¿Lo hemos dejado todo? ¿O estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor? Cristo ha hecho que muchas personas ásperas se suavicen. Usted sabía si usted era áspero antes. Cuando llegan a los pies del Señor, usted ve que la persona cambia en su totalidad. Es que tiene que haber un cambio. La obediencia nos hace tener un cambio. Pedro, que juraba y maldecía, se convirtió en el portavoz de la iglesia. Maldecía y juraba y medio mundo no quería nada que ver con el Señor. No, Señor, que todos se pueden escandalizar, pero yo no me escandalizo. Pero no hubo nada más que alguien señalarlo y rapidito se puso a maldecir y a jurar y a decir tantas diferentes cosas hasta que Dios entró a su corazón de verdad, porque no era por su propia cuenta que él se iba a salvar, era que el Espíritu Santo tenía que entrar a su vida y cambiar. Y cuando cambió, se convirtió en el portavoz de la iglesia. Vive Dios. Las lenguas que blasfemaban se han convertido en lenguas que bendicen. Cristo se especializa en hacerlo áspero, suave. Santo Dios. Nosotros tenemos que reconocer a Cristo como
nosotros podemos hacer ayuno hasta que nos sequemos como un palillo de dientes. Nosotros podemos orar hasta que las rodillas se nos paralicen, nos salgan llagas en las rodillas. Nosotros podemos, amado hermano, tener el conocimiento de la Biblia, pero si no hacemos o reconocemos a Jesús como el Señor soberano de nuestras vidas, amado hermano, lo que quiero decir con eso es que implica obediencia. Implica, hacerlo soberano implica obediencia, porque si en los tiempos de antes, cuando habían reyes, ahora solamente son figuras. El rey de Inglaterra es solamente una figura, no tiene poder ninguno. Y la reina, bueno, el rey ahora. Ni Juan Carlos en España, ni ningún otro rey. Pero antes, si usted no obedecía al rey, lo traía donde el rey. Le cortaban la cabeza. Le perdía su ciudadanía. Lo exiliaban. Nosotros tenemos que obedecer lo que la Biblia enseña. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. El tiempo se nos acaba. Y no es si queramos o no queramos, amado hermano. Es que estamos viviendo bajo el señorío de Jesús. El señorío de Jesús. Y nosotros deberíamos de vivir nuestra vida para agradarle a Él. Amén. Obedezcamos a Dios, que se nos acaba el tiempo. Y ahora vemos personas orando más fuertemente para que el Señor venga más fuerte. Siempre va a venir el mismo tiempo que iba a venir, pero ahora estamos orando. Yo especialmente estoy orando al Señor, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya. Ven. Quiero estar con mi esposa. Yo quiero que... Yo sé que hay personas que dicen, no, que cuando yo vaya al cielo y si fulano se perdió. No, yo le doy gracias a Dios, dijo una vez un pastor, yo le doy gracias a Dios que en la iglesia yo tengo 50 hermanos, pero de esos 50 como 13 salvan nada más. Cuando suba para el cielo, el pobre pastor, y el Señor empieza a preguntar, oye, ¿y fulano? Dios, nunca hicimos nada, nunca le prediqué el Evangelio para que ellos de verdad reconocieran que necesitan un Salvador, que son pecadores, que Cristo quiere darle una vida mejor. Nunca le prediqué eso, pues solamente tenía 3. Cuando yo vaya al cielo, yo quiero que el Señor me diga, oye, ¿y ¿dónde está Damaris? Yo diga, ahí. ¿Dónde está Rafael? Míralo ahí, Señor, Rafael ahí. Ahora tiene pelo, por eso es que no lo conoce. Negro. Míralo ahí. ¿Dónde está Magnol? Míralo ahí, míralo ahí. Está cortando la grama del reino. ¿Dónde está Georgina? Señor, mira ahí. Por eso yo le predico de la fe. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda, sino que todos procedan al verdadero arrepentimiento de lo que es servir a Dios y buscar la llenura verdadera del Señor. No estar en la iglesia para que me vean, nos digan, mira, o en la iglesia de nosotros sí brincamos y saltamos y estamos por encima de la banca y derribamos la banca y derribamos la silla. No, hermano. Yo lo que quiero ver es personas que obedezcan a Dios. Amén. Que amen a Dios. Y como lo aman, lo obedecen. Que hagan al Señor su soberano, y porque lo hacen soberano, le obedecen. Y le sirven. Yo pasé esa alegría cuando yo vine, cuando trajeron la silla, que era lo que Monse quería, ella escogió el color y todo. Y las pepitas esas que te le ven a la silla, ella las escogió así.
Y cuando yo vine, yo vi esa alegría, que yo no tuve que levantar silla, yo levanté las primeras 4 y eso era pachón, más que nada, las primeras 4 para subirla para acá, y en nada, estos hermanos eran, y hermana también, porque estaba aquí también, la hermana, pero lo rapidito que lo hacían, y la pusieron, sin esperar nada, sin esperar que lo reconocieran ni nada. Ahí lo hicieron, porque saben que era para Dios. Aleluya. Así es la obediencia espiritual también. La obediencia espiritual es, de verdad, yo me voy a dar de lleno para Dios. Yo voy a hacer un compromiso en este año nuevo para servir a Dios de verdad. Yo no sirvo al pastor. Bueno, déjame frasear eso diferente, porque hay quienes sí les gusta servir y ayudar al pastor, pero es porque es parte de la obediencia total a Dios. Amén. Sirven en la iglesia porque es parte de la obediencia total a Dios, pero todo lo demás, lo más, la cero, el ira, la contienda, las disensiones, todas esas cosas, hermano, olvídense de eso. Yo estaba hablando, voy a terminar, con esto sí termino, mira, ahí son las 3:15, me pasó por aquí. Había un hombre que fue al cielo, que dice que murió y subió al cielo, y él dice que cuando él subió al cielo, en el instante que él estuvo en el cielo, él se olvidó de todo aquí en la tierra. El gozo en el cielo era tan grande, tan fenomenal, y los que lo estaban saludando cuando él llegó al cielo, él se olvidó de todo lo que había dejado aquí en la tierra, de todo se le había, era como si yo le hubiera borrado todo eso. Y solamente había un gozo horrible, terrible, grande en el cielo que él sentía, saludando a sus seres queridos y a sus familiares que él reconocía en el cielo, y acercándose cada día más al portón que daba hacia el Señor. Y él decía que él no se acordaba de nada, él no había contienda, todo lo que él vio en el cielo, él no se acordó de que si le debían, no le debían, de que si no, hermano, todo eso se olvidó. Y nosotros aquí deberíamos de aprender lo que va a suceder en el cielo, olvidándonos de las contiendas, de los celos, los pleitos, las vidas, los bochinches, los pleitos, todas esas cosas. Olvídese de que si aquella iglesia es esta, que si aquella es esta otra, que si esta, es como lo único vamos a llegar al cielo. Porque usted puede a veces ver las iglesias llenas, amado hermano, con muchos gritos, muchos saltos, muchas lenguas, mucha profecía, pero poco Cristo. Poco Cristo. Hagamos al Señor soberano de nuestra vida, porque las falsas religiones están acabando con la gente. Los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, los mormones, los adventistas del séptimo día, toda esa gente, hermano, no llevan la palabra como es, y nosotros si no decimos como la palabra es, si yo no predico como la palabra enseña y como es, amado hermano, Dios me va a llamar a cuenta. Yo lo voy a estar haciendo hasta que Dios me lleve al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque a veces, un domingo están en la iglesia, Emanuel, donde se predica la palabra del Señor, y otro domingo están en el salón del reino. Aleluya. ¿Ah? Hello, no se me vaya. Un domingo están aquí en la iglesia y otro domingo están allá con los yesos, los dioses de la iglesia madre. Qué falsa. Qué falsa, hermano, ¿qué voy a decir? Se me está acabando el tiempo y a veces queremos... La iglesia católica es una religión falsa. Falsa. Que lleva a la gente a la perdición porque ponen adoración en María en vez de en Cristo. Y es a Cristo el único que se tiene que adorar. Dios le bendiga. Amén. Edwin, pasa por aquí y hace el llamado y termina. Gloria a Dios. Edwin está con nosotros. Y la pastora Carmen, el pastor Edwin, yo le digo Edwin, el pastor, para ustedes pastor. ¿Eh? Amén. El pastor Edwin. Gloria a Dios. Para mí siempre será Edwin, pero cuando estoy en su iglesia es mi pastor.
Gloria. Dios bendiga a todos. Amén. Gracias a Dios, no tengo apodo. Muchos de nosotros, ¿verdad? Los padres nos ponen un paso, nos lo han quitado porque tienen otro significado, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. A mí me decía como 5 y ya ninguno lo llama. Aleluya, porque antes peleaba, después me fui acostumbrando al apodo. Pero antes peleaba porque me llamaban ese nombre, ¿verdad? Pero es la gracia del Señor que el Señor nos va a llamar a cada uno, hermano. El día que Cristo venga por nuestro nombre. Gloria a Dios. Nos va a llamar, sí, que nos llamará por nuestro nombre, gloria a Jesús, aleluya. Y Él nunca se equivoca. Y cuando Dios hace el llamado, amén, aquí en la tierra también, aunque no te conozca el predicador, te va a decir, cuando Rafael Jarro te va a llamar, gloria a Dios. Hermano Francisco, le va a decir Francisco Hijo, le va a decir Francisco Padre, y Francisco Padre, ¿verdad? Aleluya, el Señor y el Hijo, ¿verdad? Así va a ser, el Señor nos va a llamar a cuenta. Gloria a Dios. Por eso el día hoy, en este mensaje, el Señor extiende un llamado. Amén. El Señor hace un llamado. Gloria a Dios. Amén. Si alguien este día quiere aceptar a Jesucristo, quiere reconciliar su vida con el Señor, o quiere arreglar su vida, amén, porque a veces uno notamos que tenemos un vacío.